el lunes toca piel y sus anexos, puede ser a las 9 de la noche o hasta más tardar 10:15, porque no voy a abusar de su sueño y su descanso. Además de la UASDA, que solamente hasta las 9:50, yo no puedo extralimitar. Para darles el previn a esa hora, es un previn súper sencillo que va a valer solamente 2.5. Bien, de esos dos temas, de linfático y de cardiovascular. Claro. Sí, maestro. Sí. Omar, ¿qué dices? ¿No se escucha? Ajá. Solamente será identificación. Sí, vamos a hacer así la identificación para estos dos parciales va a ser de identificación. Ya para los próximos dos, yo les digo si van a tener algunas preguntitas, pero son preguntas que son las mismas que se hacen en la clase. Ok, y también que están en las prácticas. ¿Entendieron? Ok, perfecto. Entonces, una pregunta. Ajá, Jerry. ¿Las prácticas se van a enviar el lunes o el domingo? No. Las prácticas yo les digo, bueno, no sé si no recuerdan, pero yo les dije que se van a enviar antes de cada parcial. Antes de cada parcial se van a hacer grupos, porque ustedes recuerdan que son 4 temas y cada tema tiene 2 prácticas, una que es sopa de letra y una que es crucigrama. Entonces, cuando yo les voy a avisar un día antes, por eso tienen que tener todas las prácticas hechas, porque yo se las voy a mandar en un listado. A fulano le toca las sopa de letra de piel, pero a fulano le toca el crucigrama de cavidad oral, que son los 2 temas junto con lo que hemos visto, van para el primer parcial. No, ustedes no saben cuál es la práctica que les va a tocar. Esa práctica la van a unir ustedes, van a hacer un PDF, y ese PDF se les va a poner una hora límite, una fecha límite, que va a ser al otro día de yo enviar esa lista al otro día. Entonces, para que esté en mi correo, entonces de ahí, si usted no la envió, pierde automáticamente esos puntos de la práctica, y si la envió, tiene esos puntos, que tiene que estar correcto, llename correcto, todo lleno, y sin problema. ¿Entendieron? Sí, gracias. Perfecto. Entonces ya vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy es largo. Todos los temas de estos dos son largos. Realmente, yo creo que el más cortico es cardiovascular y también cavidad oral, pero luego todos son muchos. Ustedes ven que hay muchas slides en la diapositiva, pero es porque tienen muchas plaquitas para que vayamos practicando y viendo. Entonces, alguien voluntariamente, recuerden también que la participación es vital. Y que yo tengo aquí mi tablet con los nombres de ustedes para cada vez que participen, se le va poniendo su participación. Entonces, voluntariamente, ¿quién quiere dar la introducción del sistema linfático? Voluntariamente. Yo, maestro. Yo eres. Maciel. Maciel fue la primera que habló, que yo escuché. No, por favor, no digan yo, digan su nombre para que yo pueda entonces poder saber. Maciel, dale. Bien, el sistema linfático es la estructura anatómica que transporta la linfa. Guarda algunas similitudes con el aparato circulatorio, pero el líquido que transporta es sangre, sino linfa. Este consiste en grupos de células, tejidos y órganos que generan respuestas inmunitarias contra su propia célula transformadas y los invasores extraños. Ok. Muy bien, Maciel. ¿Alguien más quiere añadir algo de forma introductoria del sistema linfático? Mayelin. Mayelin. Ok, para agregar algo, que también este sistema suele denominarse como sistema inmunitario, porque se encarga como de vigilar las superficies corporales y los compartimentos internos con fluidos que reaccionan frente a sustancias que pueden ser posiblemente nocivas, que son conocidas como antígenos. Bien, muy bien, perfecto. Entonces, quiero agregar algo. En este baño. Ok, Lía, eres la última. Dime, Lía, iba a decir que los linfocitos constituyen el tipo celular de este sistema linfático y son esas células que dan la respuesta inmunitaria a esas sustancias nocivas que entran al cuerpo. Y también que este sistema incluye lo que es el tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos,
el vaso, la médula ósea y el timo. Muy bien, excelente, Lía. Muy bien. Entonces, ya que sus Profe, compañeros... también agregándole, no creo que ella dijo también las células de sostén, que son parte cooperadora del sistema linfático. Ok, Entre las ¿cuál es células de su nombre? Miguelina, dentro de las células de sostén tenemos los macrófagos, los globocitos, los leucocitos, los neutrófilos, los basófilos y, o sea, los tejidos, los leucocitos, agranulocitos y granulados. Ok, ahí están los linfocitos todos. Bien, ok. Entonces, como ya sus compañeras introdujeron y abarcaron todo lo que compone el sistema linfático o sistema inmunitario, porque van de la mano. Como muy bien dijo su compañera Maciel, el sistema linfático va a estar constituido por células, por tejidos y órganos que tienen como principal función vigilar, captar, presentar y destruir partículas que sean extrañas o propias del organismo. Esas partículas extrañas reciben nombre de antígeno. Entonces, ese sistema inmunitario, que es la capacidad que tiene nuestro organismo de responder frente a esos antígenos, que son partículas, ya sea de bacterias, de virus, de células infectadas por cáncer o un sinnúmero de estructuras y partículas que el organismo las reconoce como que no le pertenecen y necesitan que atacarla, destruirla, porque no es parte de él. En la imagen, como ven acá en la diapositiva, si ven acá, vamos a ver que existen dos palabras que quizás ustedes no leyeron antígeno, pero no saben lo que es ninguno. Estas dos estructuras, estas dos palabras, vienen siendo lo mismo, pero no actúan igual. ¿Cómo es eso, monitoras? Sí. Un antígeno es una sustancia o partícula extraña que necesita unirse a un anticuerpo para poder desencadenar una respuesta inmunitaria. Y no muchas veces la desencadena. ¿Me entienden? Un antígeno es una sustancia, una partícula que se une a un anticuerpo y forma el complejo antígeno-anticuerpo. Y esa unión puede que produzca como que no produzca una respuesta inmunitaria. En comparación a lo que significa, a lo que representa un inmunógeno. Un inmunógeno es una partícula que siempre, absolutamente siempre va a producir una respuesta inmunitaria. ¿Tienen clara la diferencia? Sí. Bien. El antígeno. Ajá, Omar. Un ejemplo entonces, ¿cuál sería? De un antígeno. Un antígeno, porque para mí eran sinónimos ahí esas dos palabras. No son sinónimos. Recuérdate que el antígeno es la partícula extraña. Imagínate que en tu organismo tú tienes contacto con, vamos a poner lo más conocido, con el virus del COVID. El virus del COVID, para ser reconocido por nuestro organismo como algo patógeno, vamos a decir el micrófono más, tiene que unirse ¿a qué? A unos anticuerpos o inmunoglobulinas producidas por las células que se llaman células plasmáticas, que reconocen a esas partículas del virus como algo que no le pertenece. Al unirse a eso, puede ser que presente una reacción inmunitaria para que se destruya o puede ser que no. Mientras que un inmunógeno, que puede ser cualquier partícula, aún el mismo COVID, no necesariamente se necesita unir a un anticuerpo y siempre va a producir una respuesta inmunitaria. Todo depende de la cuestión, si es un antígeno o es un inmunógeno. ¿Entendiste? Ok. Sí, ya entendí. Omar. Ya. Sí, profe. Entonces, gracias. Perfecto. Entonces, ya teniendo en claro estas dos cosas, el término que ustedes siempre van a escuchar y siempre van a ver en todo el transcurso de la clase, que es un antígeno, porque como muy bien les dije, ese antígeno necesita formar ese complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, ya teniendo en claro esto, entonces pasamos a entender o a explicar lo de la inmunidad. Y yo les dije que la inmunidad es la capacidad que tiene nuestro organismo
gracias a esas células, a esos tejidos, a esos órganos, de detectar partículas que son extrañas, que no son propias del organismo, para poder producir una respuesta inmunitaria. Una respuesta inmunitaria. Teniendo en cuenta esto, claro, existen dos tipos de inmunidad. Una inmunidad inespecífica o innata, que es con la que nacemos y está básicamente constituida por las barreras químicas, por las barreras corporales, por sustancias químicas, bien. Y la otra, que es la inmunidad específica o adaptativa, que esta es una inmunidad que, como su nombre lo dice, específica, va a poder reaccionar frente a esos antígenos y destruirlo de manera directa. Bien, eso es a grosso modo, lo vamos a explicar más adelante ahora. Por su adquisición, si vemos aquí abajo, existen dos tipos de inmunidad. Una inmunidad pasiva y una inmunidad activa. La inmunidad pasiva es aquella que nos confiere una inmunidad de manera temporal a través de la administración de suero o a través de linfocitos que se transfieren a personas una persona que es inmune a otra que no lo es. Monitora, ¿qué fue eso que usted dijo? Que yo no lo entendí. La inmunidad pasiva en español es aquella, por ejemplo, es la que se produce cuando nos administran una vacuna. Las vacunas, ya sea de origen bacterial, de origen viral, todas las vacunas, las antitoxinas como la diftera, todas esas vacunas que se nos administran son una inmunidad pasiva, porque nos están administrando una sustancia que se obtuvo de personas que se inmunizaron para crear en nosotros esa inmunidad en la cual no hemos estado enfrente directamente con esa patología. En el caso de la vacuna del COVID, quizás a muchos no nos ha dado COVID, pero esa vacuna, cuando se nos administra, ¿qué hace? Crea defensa para cuando tengamos contacto con el virus, entonces nuestro organismo pueda responder con mayor agresividad. Otro ejemplo es la inmunidad pasiva también, es la que sucede con la madre y el feto. Recuerden bien que la inmunoglobulina G, la IgG, es la única que puede atravesar la placenta de la madre al feto. Eso es una inmunidad pasiva. Bien, la inmunidad activa es todo lo contrario. La inmunidad activa es la que adquirimos cuando estamos enfrente de ese patógeno, cuando cursamos con una enfermedad. Bien, okay. ¿Me siguen? Sí. Hasta el momento sí. Bien, entonces la inmunidad innata o inespecífica, como yo les dije, va a estar compuesta pues, por las barreras físicas, como la piel, la mucosa, defensas químicas, como son ciertas sustancias como la lisozima, la lactoferrina, el tiocinato, que son sustancias que tienen como principal función la destrucción de microorganismos. Secreciones como el sudor, las lágrimas, la orina, todas esas sustancias tienen componentes químicos, sustancias químicas que destruyen agentes patógenos. El sistema de complemento, que ustedes lo van a entender bien, cuando den hematología, cuando den inmunología, que se le habla que es una cascada de moléculas que tiene como objetivo final marcar un antígeno para que sea destruido por las células capaces de hacerlo, como los linfocitos, como los macrófagos, etc. Tenemos también que en la inmunidad innata tenemos otros componentes, como los macrófagos. Todos los macrófagos pertenecen a la inmunidad innata. Los neutrófilos y las células natural killer. Miren, esta es una imagen, aquí vemos más o menos cómo es que se realiza esto. Aquí vemos al macrófago, que es una célula presentadora de antígeno. Él capta el antígeno y se lo presenta a los linfocitos T, en este caso los CD4, que son las células encargadas de poder destruir esos patógenos. Bien. También tenemos el ejemplo de las natural killer, que ellas van a destruir directamente células, como yo les decía, células infectadas por alguna mutación genética, como un cáncer. Ellas van a destruirla directamente. Todo eso corresponde a la inmunidad innata, que es una inmunidad rápida, pero que tiene la deficiencia de que no tiene memoria. Eso quiere decir que cuando aparece otra vez
ese mismo microorganismo, ella no tiene la capacidad o el arsenal para responder a él. ¿Qué es lo que entonces hace o permite, gracias a Dios, que pueda presentarse la inmunidad adaptativa o específica, que es todo contrario a esta inmunidad? Mientras que la inmunidad innata es rápida, no tiene memoria, tiene muchas limitaciones, esta de la adaptativa es mucho más compleja. Esta inmunidad tiene varias características, entre ellas tenemos la especificidad. Como bien dijeron al principio, antes de hablar de las características, las células características responsables de la inmunidad adaptativa o específica son los linfocitos. En ISTO 1, ustedes solamente los conocían como linfocitos. Bien, pero ahora en ISTO 2 ustedes van a ver que existen muchísimos tipos de linfocitos. Tenemos el linfocito T y el linfocito B a grandes rasgos. Más adelante lo vamos a hablar de ellos brevemente. Entonces, esta inmunidad, como les decía, tiene características específicas. ¿Cómo son la especificidad? ¿Qué quiere decir eso? Que esos linfocitos que participan en esta inmunidad tienen la característica de tener receptores específicos para antígenos específicos para poder destruir. Bien, son bien directos. Si viene una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, esa inmunidad innata ya tiene preparado su receptor para fijarlo y poder destruirlo. La diversidad, que es más o menos como contradictoria a la específica, pero le da la ventaja a que los linfocitos tienen mecanismos moleculares que permiten producir varios receptores para diferentes microorganismos para poder captarlo más rápido, tener la capacidad de unirlos para destruir. La tercera es la memoria, y eso es lo importante de esta inmunidad, la memoria. Quiere decir eso, que cuando un linfocito tiene contacto con un microorganismo, inmediatamente se van a crear como una población de linfocitos que va a tener una memoria para cuando otra vez el organismo tenga contacto con él, inmediatamente él lo ataca. Él no espera de que vamos a formar, no, yo lo tengo, ese fue fundamental, ataca. Eso es lo que hace la memoria. La autolimitación explica o dice que cuando hay un antígeno en el organismo y ese antígeno se destruye, la inmunidad inmediatamente cesa, la reacción cesa. Y la tolerancia se refiere a que esta inmunidad va a permitir que pueda reconocer a los antígenos extraños como malos y que tenga tolerancia o que acepte a las partículas que son propias de ella. ¿Entendieron esa parte? Sí, monitore. Eso quiere decir que cuando en el organismo hay una alteración con respecto a la tolerancia, es donde aparecen, donde se presentan las enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, como por ejemplo la enfermedad de Graves, que es a nivel de las glándulas tiroideas, donde se van a crear anticuerpos contra la hormona estimulante de tiroides, que es la que va a permitir que se produzca T3 y T4. Al producirse esos anticuerpos, que van a reconocer como mala, como algo extraño, a esa hormona que se produce en nuestro mismo cuerpo, ese anticuerpo se une a los receptores y va a producir de forma excesiva, exagerada, la hormona T3 y T4 produce un hipertiroidismo. Esa es como la explicación de cómo es que esa tolerancia se pierde y se comienza a reconocer partículas, células, hormonas, o sea, como dañinas, donde son totalmente buenas para nuestro organismo. ¿Entendieron? Ajá. Sí. Ok. Sí. ¿Alguien sabe la diferencia entre una respuesta humoral y una respuesta celular? ¿Y cuáles células participan acá?
de los linfocitos? ¿O alguien sabe? Yo monitoré. Mari Ellis, ¿verdad? Sí, son María Elisa. estas respuestas son las dos que se clasifican en respuestas específicas. La humoral consiste en producir proteínas, específicamente, o sea, llamadas anticuerpos. Estas lo que hacen es que marcan a aquella célula o aquella partícula a eliminar. Es como marcarla y señalarla para que las otras sepan. Entonces la respuesta celular, esta identifica esas células y lo que hace es que las destruye. Ok, entonces la respuesta humoral está mediada o representada por la presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Sabes cuáles son las células que producen, Marielis, las inmunoglobulinas? ¿Sabes cómo se llama? Yo más realmente. Omar, bien. Las plasmáticas. Las células plasmáticas, bien. Entonces, la inmunidad humoral va a estar representada por el linfocito B, que es el que se diferencia y da origen a las células plasmáticas. Omar, ¿cuál es la célula que participa o que representa la inmunidad celular? ¿Sabes cuál es? Sí, son los linfocitos Sí. T y estos se clasifican. La que participa en la inmunidad celular son los linfocitos T. Estos se van a Ok, muy clasificar bien. en TCD4 y TCD8. Que eso es el complejo. ¿Cómo se llama ese complejo? Bueno, Ok, se clasifican así. El CD4 pero son recuerda. los. Dígame. Ajá, sí. Específicamente a los. Ajá, sí. Está bien, sí. Perdón. El CD4 son los cooperadores. Estos van a tener la función de presentar, por decirlo así, a las células, a los linfocitos T, CD8, que son las que tienen las sustancias como las citoquinas, interleuquinas, ¿qué se llaman? Interleuquina, sí. Perforina. Ajá. Esas son las que van a estar. Las perforinas y las enzimas son de los natural killers, pero esas producen sustancias como las interleucinas, el interferón gamma, factor de necrosis tumoral, etc. Entonces, vamos a ver a grosso modo que esa inmunidad celular, que muy bien Omar explicó, va a estar representada por los linfocitos T. Esos linfocitos T van a ser de dos tipos, los tipos CD4 y CD8. Eso de CD se denomina cúmulo de diferenciación. Quiere decir que durante su formación ellos expresan, si ven la imagen, ellos expresan en su superficie como un receptor que tiene ese cúmulo de diferenciación que se marca bioquímicamente. Bien, aquí tenemos el CD8 y acá el CD4, y por eso se pueden identificar. Los linfocitos T CD4 o cooperadores o HELP se van a dividir en TH1, cooperadores 1 y cooperadores 2. Y la diferencia se basa principalmente en lo que ellas producen y a quienes ellas van a tener relación. Por ejemplo, los linfocitos TH1 van a producir interleucinas, interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Y van a presentarse o van a tener contacto con qué tipo de célula. ¿Alguien sabe cuál tipo de célula es que hace contacto los linfocitos TH1? Yo le digo. No es que Dime, Joana no hablando. Joana, dime. Joana, los linfocitos TCD8. con los linfocitos TCD8. Y los TH2 van a producir interleucinas como la 5, como la 6, como la 13, como la 10, y van a tener contacto o van a presentarse o relacionarse con cuál tipo de linfocito, Joana, los TH2. Según recuerdo, con los linfocitos B. Con los linfocitos, muy bien, exacto. Entonces los TH1 hacen contacto con los CD8, mientras que los TH2 van a tener contacto o van a presentar su relación con los linfocitos. Los linfocitos T, CD8 también se llaman citotóxicos porque ellos destruyen inmediatamente las células. Tienen
muchísimas sustancias que van a destruirla. También tenemos los linfocitos T supresores, que como dice su función, su nombre, ellos van a suprimir la respuesta para que no sea ni muy exagerada, pero tampoco muy baja. Y los linfocitos gamma delta, que van a tener en su receptor, van a tener una parte con una partícula gamma y una delta, y se van a encontrar en todos los tejidos epiteliales, dígase en la cavidad oral, dígase en el esófago, en el estómago, en la vagina, en la vejiga, en la uretra, donde hay tejido epitelial, donde hay mucosa, ahí se encuentran esos linfocitos gamma delta. Entonces, la inmunidad humoral, como ya hablamos, estos van a estar representados por dos células. Bueno, principalmente por los linfocitos B. Estos linfocitos B, como se relacionan con el linfocito T CD4, bien, este va a producir ese número de interleucinas que va a permitir que se diferencien en células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos, y los linfocitos B de memoria, y ahí se cumple lo que decíamos ahorita, la característica de la inmunidad y la inmunidad adaptativa o específica de la memoria celular. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? Que ya vamos a entrar a hablar de los tejidos y por ahí mismo por los órganos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta, profe. Sí, dime, Juan. ¿Cuál es la diferencia entre el cúmulo de diferenciación de los linfocitos y el complejo mayor de histocompatibilidad? Ok. Son dos cosas diferentes. Vamos a darle para acá. El cúmulo de diferenciación es, como su nombre lo dice, es esa estructura que se encuentra en cada linfocito que ellas adquieren durante la educación química. Es como que yo te diga, ese bebé es una niña que van a hacer, o ese bebé que van a hacer es niño. Es como su órgano de diferenciación, como lo dice. Ese CD8 me dice a mí que ese linfocito es un linfocito T CD8. ¿Entiendes? Si no lo tuviera y tuviera el 4, entonces no, ese no es 8, ese es 4. ¿Entendiste? Omar, esa parte. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad son unos genes que se encuentran bien codificados. Ese complejo mayor de histocompatibilidad es esa estructura que se expresa en las células presentadoras de antígenos, el MH1 y el MH2. La diferencia es que el MH1 lo van a expresar después de que, por ejemplo, es una célula que está mutada por un cáncer. Esa célula mutada por un cáncer, ese péptido que está ahí se expresa en ese receptor, que es el receptor de MH1, que va a ser reconocido exclusivamente por el linfocitos TCD8. Mientras que el MH2, ¿qué hace? Él coge antígenos que se encuentran de forma extracelular. ¿Qué hace? Lo engloba, lo procesa dentro de la célula, dentro del macrófago, lo procesa, y luego un fragmento de él lo expresa en la superficie, y es reconocido el MH2 exclusivamente por el linfocito TCD4. ¿Me entendiste? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Gracias, sí, entendí. Entonces, ya hablando de esto, es algo muy fino que no se da en el laboratorio, tú sabes, porque realmente el laboratorio es para que ustedes aprendan a identificar plaquitas. Pero ya tú sabes, es eso más o menos. Solo tú vas a ver bien cuando tengas inmunología que lo explican bien. Hay un tema para eso, es una clase. Entonces, ya pasando de las células, que es como lo más básico del sistema linfático, vamos a empezar a hablar de que esas células se van a organizar y van a formar un tejido linfático, que es lo que en esto 1 se les da un poco, cuando se le habla un poquito de los linfocitos, en tejido conectivo. Bien, entonces,
Ese tejido linfático se va a organizar de manera difusa y de manera densa. La diferencia es que difusa es que se van a encontrar en la pared de los diferentes aparatos, los sistemas, se van a encontrar en la pared de ellos. Como por ejemplo, el tejido linfático difuso que se puede encontrar en las mucosas, cualquier mucosa, ya sea de la cavidad oral, ya sea de la cavidad vaginal, de la mucosa de la vejiga, etcétera, etcétera, que se llama MALT. Pero hay unos que se encuentran específicamente en el intestino, que se llaman tejido linfático asociado al intestino, que reciben el nombre de placa de Pellier, que la vamos a ver muy bien cuando vemos tubo digestivo. También encontramos la que se encuentra asociada a los bronquios, que recibe el nombre de valve, tejido linfático asociado a los bronquios. Y por último, el tejido linfático asociado a la piel. Todo esto que sale en inglés. A la piel, o sea que tanto en la piel, en los bronquios, en los intestinos y en la mucosa en general, en lugares donde son puertas de entrada, lugares donde tienen contacto con los microorganismos, encontramos ese tejido difuso en la pared de ellos. Bien, mientras que el tejido linfático denso va a formar lo que se conoce como nódulos linfáticos y los propios órganos, que se van a dividir en órganos linfáticos primarios y secundarios que veremos más adelante. ¿Claro con eso? Sí. Bien. Miren el ejemplo acá, miren el ejemplo del VALV, eso que vemos acá, esta imagen, es pulmón, específicamente un bronquiolo, y miren cómo se ve ese tejido linfático en forma de un nódulo linfático asociado a eso. Eso quiere decir que ese pulmón está atravesando por un proceso inmunitario, porque no es común usted encontrar un nódulo linfático en esta posición, no es común. Eso es una plaquita patológica. Monitora. Dígame. Monitora. Eso, recién todavía está en la organización del tejido linfático. No sé. La diapositiva. Sí, no se pasó. Ok. No se pasó, maestra. Ok. Déjenme ver. Ahora sí, ahí sí lo ven. Sí, Ahora sí. Esto es un bronquio, miren el tejido linfático difuso, es el VALV, asociado a él, es un bronquiolo, la plaquita es pulmón. Miren esto, aquí esto es intestino delgado, ese tejido linfático difuso que se encuentra en la pared, es lo que se conoce como MALT, y recibe el nombre de esas estructuras acá como placa de Pellier, pero eso lo vamos a entender cuando hablemos de los dos aparatos. Ahora no, a grosso modo. Entonces, estos nódulos linfáticos pueden encontrarse en las amígdalas, en la placa de Pellier, que son las mismas que se encuentran en el intestino, y en la apéndice vermiforme o apéndice secal, que lo vamos a ver también cuando hablamos de intestinos. Bien, entonces, estos tejidos linfáticos, como les decíamos, pueden ser, son tejidos linfáticos difusos. Y tenemos el primero y uno de los más importantes que recibe el nombre de nódulo linfático. Un nódulo linfático es un cúmulo de tejido linfático no encapsulado que se dispone como una masa esférica. Una masa esférica. Los nódulos linfáticos, su principal función es producir una respuesta inmunitaria. O sea, las células que están formando esa estructura aquí que vemos son células capacitadas para, cuando están frente a un microorganismo, atacar. Esos nódulos linfáticos van a ser de dos tipos: nódulos linfáticos primarios y nódulos linfáticos secundarios. Monitora, ¿qué es eso? Vamos a ver si encontramos uno para que puedan ver. Fíjense que son muchas plaquitas que hay aquí, muchas, bastante. Vamos a ver si encontramos una que se vea. Bueno, no se ve. Bueno, sí, aquí. Mirad, aquí vamos a ver un nódulo linfático y otro nódulo linfático, que estructuralmente son diferentes. Yo veo uno aquí
que se ve de forma homogénea, que yo no puedo verle esa zona clara en el centro y en la periferia puedo ver esa zona más oscura. ¿Ven la diferencia? Sí. Sí. Una masa homogénea recibe el nombre de un nódulo linfático primario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un nódulo linfático que no ha tenido contacto inmunológico con ningún anticuerpo. Al contrario de este que está aquí, que es igual al que está en el recuadro, estos dos, este del círculo negro y este del círculo del cuadrado rojo, ven que son iguales. Esos dos se denominan nódulos linfáticos secundarios y se le denomina así porque han tenido contactos inmunológicos, o sea, han tenido contacto con partículas, con antígenos extraños. Y es lo que vemos aquí en la imagen del centro. Ese nódulo linfático secundario quiere decir que ha tenido contacto con microorganismos, con virus, con bacterias, que haya habido una respuesta inmunitaria, que se ha producido inmunoglobulina, que se ha atacado el organismo, que se ha atacado ese microorganismo. Entonces, ese nódulo linfático secundario tiene dos estructuras, una zona central denominada centro germinativo y una zona periférica que recibe el nombre de zona de manto o de corona. Se preguntarán, monitora, ¿por qué se ve el centro más claro y la periferia más oscura? ¿Alguien sabe por qué? Yo, maestra. Ámbar. Dime, Ámbar. ¿Qué, Ámbar? El centro se ve más claro porque ahí está el desarrollo de las células, en este caso linfocitos T y B, cuando le faltan madurar, le faltan desarrollarse y no han tenido contacto con el cuerpo extraño. Entonces, la parte oscura viene siendo los linfocitos T que se forman en forma coronaria. Tú estás media orientada, pero no tan clara. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna idea de qué es? No estás mal, Ámbar, pero no es la respuesta realmente que busco. Yo o buscamos. Dime, ¿quién es yo? ¿Te pueden decir su nombre? Fidelina. La cavidad es más clara. No, ya tú participaste. Pero yo... Ya no. Okay. Ya participaste, cariño. Vamos a comenzar a llamar nombre por nombre aquí, de lo que no han participado. Vamos a ver. Se comenzaron a salir. Ambinir, Angelina. ¿Cuál es esa? Ambi. La tinción, voy a decirlo como hasta donde pueda. La tinción más clara, la tinción más clara se le atribuye a los linfocitos inmaduros, pero cuando son grandes, estos pueden ser los neoplastos. Y la más oscura. ¿Sí? Cariño, continúa que vas bien, dime. No, espérate, me perdí. Ok, vamos a ayudar. Bien. Miren, lo que pasa, chicos, con esto es que en el centro germinativo o la parte central, cierra tu micrófono, cariño. En la parte central vamos a encontrar linfocitos de mediano y de gran tamaño, por lo que la relación núcleo-citoplasma es mayor, por lo que quiere decir es que en la parte central lo que estamos observando más es el citoplasma de las células mismas, no solamente de los linfocitos, sino también de células plasmáticas, de linfoblastos, de macrófagos. Bien, por eso se observa más claro, debido a que vamos a observar más citoplasma que núcleo, debido a que las células son de mediano y de gran tamaño. Eso es lo que explica. Y la razón por la que la zona del manto de corona es más oscuro es por lo contrario, porque encontramos linfocitos de pequeño tamaño
por lo que estamos observando más son los núcleos de ellos. Y por eso se ve oscuro, porque el núcleo se tiñe así intensamente. Esa es la diferencia. Por el tamaño de los linfocitos que se encuentran en la parte del centro y en la parte de la periferia. ¿Entendieron? Sí. Sí. Miren, miren acá, ese es un nódulo linfático secundario, donde yo veo un centro claro y una periferia oscura, automáticamente es un nódulo linfático secundario que ha tenido contacto antigénico. Miren lo que les decía. En el centro, miren que están viendo muy pocos núcleos y lo que más observa es el citoplasma de la célula, por lo que se ve claro. Al contrario de la periferia, que yo estoy viendo esos punticos azules, son los núcleos, usted no ve casi citoplasma, por eso es que se dispone así o se muestra así. Y quiere decir que en el centro es donde encontramos las células más maduras que tienen la capacidad de responder ante ese antígeno. Hay células inmaduras, es verdad, pero en su mayor capacidad o proporción son células maduras capaces de destruir ese microorganismo. ¿Claro con eso? Perfecto. Sí. Bien. Entonces, vamos a pasar a hablar ahora acerca de otro tejido linfático que se recibe el nombre de las amígdalas. Las amígdalas se van a definir como un cúmulo de tejido linfático hemiencapsulado, oigan el término, hemiencapsulado, asociado a mucosas. Monitora, ¿qué es eso? Hemiencapsulado. Recuerden que yo les decía, bueno, me imagino que se lo dijeron, el monitor Arnaro se lo dijo, que el sistema cardiovascular va a estar, o sea, los órganos son órganos tubulares. Por eso ustedes estudiaban su luz y su pared, que es lo que les permite diferenciar una arteria de una vena, del corazón, así sucesivamente, porque son órganos tubulares. Ahora, los órganos que vamos a ver aquí, que lo vamos a explicar más adelante, son órganos parenquimatosos, que tienen una cápsula, un estroma y un parénquima. Aquí, las amígdalas, en lugar de tener una cápsula que los rodea completo, tienen una hemicápsula. Mírenla acá. Como yo les decía, es un cúmulo de tejido linfático donde yo voy a encontrar, miren aquí, los famosos nódulos linfáticos. Aquí yo veo tanto primarios, mirenlo acá, primarios, miren el mouse, primarios, como secundarios, rodeados por una hemicápsula, miren la hemicápsula acá que nos lo rodea completo, una hemicápsula que llega, si ven el mouse, hasta aquí arriba, una hemicápsula que no lo rodea completamente y que se van a asociar a membranas mucosas. ¿Por qué membranas mucosas? Porque se encuentran en la cavidad oral o en la cavidad nasal. Existen 4 amígdalas, ahí falta una, está la palatina, la faríngea, la lingual y las tubáricas. Estas amígdalas tienen como principal función la producción de linfocitos, de anticuerpos y defensas. Por eso se encuentran en la cavidad oral y nasal, donde son puertas de entrada muy predilectas para anticuerpos, bacterias, virus, etcétera, etcétera. ¿Entendieron? Sí. Ok. Tenemos entonces la primera amígdala, que son las amígdalas palatinas, que se van a encontrar en los arcos palatogloso y palatofaríngeo de la cavidad oral. Obvio está. Como yo les decía, esas amígdalas van a estar constituidas por varios elementos. Un epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento tampoco lo cubre completamente porque donde está la cápsula no hay tejido epitelial. Si vemos la imagen aquí atrás, miren, aquí arriba hay tejido epitelial, pero aquí abajo, ¿ustedes lo ven, el tejido epitelial? Aquí abajo. No. ¿Lo están observando? No. No, ¿verdad? No. Sino que están observando la hemicápsula. Si la vemos aquí, ven la hemicápsula. Está constituida por el epitelio de revestimiento que va a variar de acuerdo a la zona donde se encuentre. ¿Cómo así, monitora? La amígdala palatina, ¿cómo se encuentra en la cavidad oral? El epitelio o la mucosa de revestimiento de la cavidad oral es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Mírenlo ahí. Epitelio plano estratificado, no queratinizado. Mírenlo acá. Bien. Mientras que la de las amígdalas faríngeas, que se encuentran en la cavidad nasal,
tienen un epitelio que es el dembow, que lo veremos ahorita. Ese epitelio, donde ustedes vean, ese tejido epitelial, que es el que yo le acabo de mencionar, y vean estas invaginaciones o indentaciones que se llaman criptas amigdalinas, las criptas amigdalinas, que pueden ser hasta aproximadamente 20 por la amígdala, por cada uno, pueden ser hasta 20 criptas. Bien, y ven ese tejido linfático que se encuentra ahí. ¿Cuál tejido linfático, monitor? Los nódulos linfáticos y las células que se encuentran ahí. Macrófago, linfocito, el linfocito B, el linfocito T, todos los linfocitos del mundo. Bien, esta plaquita que estamos viendo acá es amígdala palatina. ¿Cómo la voy a identificar, monitora? El chivo está en el tejido epitelial. Desde que ustedes vean este tejido epitelial plano, estratificado, no queratinizado, es amígdala palatina hasta que se demuestre lo contrario. Mírenlo acá. Otra imagen. Aquí se ve feita, pero es para conocimiento propio. Miren, esta es la amígdala. Mírenla acá. Tejido. Miren la hemicápsula, que no lo rodea completo, porque ahí arriba no hay cápsula. Es hasta ahí que llegan. Una hemicápsula, ¿verdad? Un tejido epitelial, que es el tejido epitelial plano, certificado, no queratinizado. No crean que eso es queratina. No, fue que se desprendió. Eso es acá, el tejido epitelial. Bien, y miren el tejido linfático que está ahí, que son los nódulos linfáticos, tanto secundarios con su centro germinativo y primarios como una masa homogénea, como se observa acá. ¿Claros con eso? Sí. Bien, ese tejido epitelial que se observa acá es igual al que vimos anteriormente. No. No, ¿verdad? No igual. ¿Alguien se atrevería a decirme, alguien se atrevería a decirme qué epitelio es ese? Le doy un punto. Yo creo que es el tejido epitelial estratificado, estriado. Estriado, mija, muchachos, no hay estriado. Estriado en el tejido muscular. Bien, vamos a ver. Ese tejido epitelial es el que se encuentra, déjame ayudarte, Ámbar. Ese tejido epitelial es el que se encuentra, vamos a ver, en la cavidad nasal. A ver si se recuerdan. ¿Listo uno? El dembow. El nombre más largo. Sí. El más conocido. No. Vamos a ver, vamos a llamar, que me quedé aquí por Ammi Lismer. Vamos a ver, ¿te recuerdas cuál es el epitelio de la cavidad nasal? Es el epitelio de la cavidad nasal, de la tráquea, de los bronquios, todo eso. Quiero un dembow en este uno. Ammi. Si yo llamo a una persona y no aparece, ese día no tiene participación. Gracias. Muy bien, Ammi. ¿Puedo decirlo? Yo tengo más o menos una ahí. Con Ammi. Ahora sigo contigo, Carla. Dame el chance a Ammi. Ammi, dime. Está bien. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué más te faltan? Te faltan dos cosas y completarte. Claro, con células. Lo puedo decir yo, monitora. Ammi dijo que ese es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, las caliciformes. Entonces, esta amígdala, ¿es amígdala palatina? No. ¿Qué amígdala sería? No, profe. Antonia, ¿qué amígdala sería esta? Vamos a ver. Déjame ver. Podrían ser dos. No me acuerdo. No me acuerdo. Okay. Carla, ¿sabes cuál es? Ahí, el abanico. Carla, ¿sabes cuál es de esas dos amígdalas que tienen este epitelio así? No me acuerdo, monitor. Ok. Crismeri Ceballo. Aquí estoy, profe. Aquí estoy. ¿Qué es la nasal de la faringe, diría yo? Muy bien. Dirías, no es así. Es la amígdala faríngea. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte
pared posterior de la nasofaringe. Y en la nasofaringe, ¿qué epitelio de revestimiento hay? Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Entonces, cuando ustedes vean esa plaquita que tiene ese epitelio que es totalmente diferente a este que vimos aquí, que es, esta sí es amígdala palatina, y ustedes ven esta amígdala, es amígdala palatina. Son las únicas dos amígdalas que hay plaquitas. O sea, si no es Profe, yo tengo faringe. una pregunta antes que usted pase. ¿Cómo yo diferencio lo primario de lo secundario en la plaquita anterior? Póngalo, por favor. Aquí, ¿cómo yo puedo diferenciar cuáles son los surcos primarios de los secundarios? Los surcos de las criptas. No, se me olvidó el nombre, los circulitos en la otra imagen. Nódulos. De los nódulos. En la otra. En la otra. Ahí. Que yo dije que los nódulos linfáticos secundarios se van a ver una estructura del centro clara y una estructura de la periferia oscura, mientras que los primarios se ve una masa homogénea, un cúmulo oscuro. Mira, ese y ese, que no son iguales a esos dos que están aquí. Ahora estos sí, son ya, nódulos. gracias. Perfecto. Mira acá, aquí es un zoom de la misma amígdala faríngea, donde se ve un poquito se parece el epitelio. Ese es el famoso epitelio respiratorio. ¿Claros con eso? Sí, monitora. Bien. Entonces, ya vamos a hablar ahora de los órganos, que es lo que realmente corresponde, o la parte más larga, pero lo vamos a hacer dinámico. Ustedes van a participar muchísimo ahora y lo vamos a agilizar. Entonces, los órganos linfáticos se van a dividir en primarios y secundarios. Primarios, aquellos que se encargan de la producción y de la diferenciación de las células linfáticas. ¿De quiénes? De los linfocitos. En la médula ósea se van a producir los linfocitos porque son células sanguíneas, y en la médula ósea se producen todas ellas. Y en el timo, los linfocitos T, la T de timo, van a diferenciarse, a educarse, a convertirse inmunológicamente capaces de reconocer antígenos extraños y también partículas de nuestro organismo propias que son buenas para ellas, entonces reaccionar a frentes de ellas. ¿Entendieron? Por eso se llaman órganos linfáticos primarios, porque se producen, proliferan, diferencian ahí, en esos dos órganos. Mientras que los secundarios no tienen la función de origen ni de nada de eso, sino de producir anticuerpos, de producir, de filtrar la linfa, como veremos más adelante. Entonces, como les decía al principio, los órganos linfáticos son órganos parenquimatosos, que van a tener una cápsula, un estroma y un parénquima. La cápsula, que como su nombre lo dice, va a darle protección al órgano. Cápsula, como un capuchón, un caparazón, para protegerlo, que habitualmente, lo digo así, habitualmente es de tejido conectivo denso regular, con una excepción de una cápsula de un órgano parenquimatoso que la tiene de forma, o lo tiene de tejido conectivo laxo. Por eso lo veremos más adelante. Bien, es en todos los órganos linfáticos tejido conectivo denso y regular. El estroma, que va a cumplir la función de sostén de ese órgano. En ese estroma van a haber un sinnúmero de células que le van a conferir ese sostén al órgano para que se pueda mantener y cumplir sus funciones. Y el parénquima, que es la parte funcional, la parte como se divide el órgano adentro, ya sea en una corteza y en una médula, o ya sea en una pulpa roja o una pulpa blanca, ya sea en folículos, ya sea en cordones o cúmulos. Esa es las diferentes formas. Pero aquí lo vamos a ver solamente como corteza y médula, y pulpa roja y pulpa blanca. Hay un término en esta clase que es muy repetitivo y son preguntas de exámenes siempre. Las zonas timodependientes. ¿Por qué se les llama así, zona timodependiente?
¿qué hay en esa zona que se le denomina así? ¿Alguien sabe de los que no hayan participado? Me quedé aquí con Chris, yo voy a llamarme Chris Mary, Daisy. Daisy, ¿tú sabes por qué se le llama a esa zona así, zona timo dependiente? ¿Habrá un pedazo de timo en ese órgano? Ok. Daisy, Vice. Sí, yo estoy aquí. Bueno, creo que lógicamente se llama así porque depende mucho del tejido linfoideo. Bueno, eso es lo que yo creo, pero no. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Marieli. No sé quién lo dijo. Marielis, ¿tú participaste ya? Yo dije algo ahorita. No, tú hablaste ya. Yo. Luisa, entonces. Yo. Luisa, dime, Luisa. Bueno. Porque está formada en su mayor parte por los linfocitos T y dijimos ahorita que estos se van a diferenciar en lo que es el timo. Muy bien, Luisa, excelente, excelente. Se les llama así, son timo-dependientes porque como Luisa muy bien dijo, los linfocitos T, como los B, se van a producir en la médula ósea, es verdad. Pero los linfocitos B se van a madurar ahí mismo en la médula ósea o en órganos pulso equivalentes, como la médula ósea y el GAL. Ese es el linfocito B. Pero el linfocito T se produce en la médula ósea, pero donde ellos se diferencian, donde ellos se vuelven capaces para destruir anticuerpos, sustancias extrañas, es en el timo. Por eso, cuando se refiere a zona timo dependiente, porque en ese lugar hay un acúmulo de linfocitos T. A eso se refiere. Muy bien, Luisa, gracias. Entonces, ya hablamos de células, ya hablamos del tejido linfático difuso, etc. Ahora vamos a hablar de órganos. Y el principal órgano, o el primer órgano que tenemos en la noche, es el ganglio linfático. El ganglio linfático, como ustedes ven aquí, su forma anatómica, es un órgano en forma, podríamos decir, ovalada, con una parte cóncava y una parte convexa, y una parte donde entra y salen los vasos linfáticos que reciben el nombre de hilio. El hilio. Bien, tiene forma como de habichuela o de riñón realmente. Los ganglios linfáticos se van a encontrar en el trayecto de los vasos linfáticos, porque los vasos linfáticos van a transportar la linfa, pero esa linfa necesita ser filtrada, necesita ser supervisada para que las sustancias que hay dañinas sean destruidas cuando lleguen ¿dónde? Cuando lleguen al ganglio. Por eso el ganglio, su principal función es la filtración de la linfa. La filtración de la linfa, como la producción de anticuerpos y también de respuestas inmunitarias. Es un órgano parenquimatoso, como ya lo dijimos, tiene una cápsula, un estroma y un parénquima. Ese parénquima del ganglio linfático se va a presentarse, a disponerse de una corteza y una médula. Ese es el parénquima. La corteza se va a subdividir a su vez en dos partes. Eso que déjenme ver si yo puedo. Ustedes ven ahí lo que yo diseñé. Ok, sí, pueden ver. ¿Cómo se pone el lapicito aquí? Déjenme ver. Bueno, déjenme yo marcárselo con esto. Lo que yo le estoy marcando aquí, déjame quitarle el relleno. Lo que yo le estoy marcando aquí a ustedes, esto que yo le estoy marcando acá, ¿lo están viendo en la computadora? Sí. Eso que yo le estoy marcando aquí es lo que se conoce como corteza. Esa corteza se va a disponer en dos partes, en una corteza superficial y en una corteza profunda o paracorteza. Para que no se me olvide nunca, la corteza superficial va a estar representada, constituida, compuesta, donde encuentro, ¿qué? Nódulos linfáticos. Donde yo estoy viendo nódulos linfáticos que ustedes están viendo que están en la periferia, aunque hay muchos que se encuentran para adentro, pero mayormente dispuestos en la periferia.
Eso es lo que se conoce como corteza superficial, porque está representada por los nódulos linfáticos, ya sea de nódulos linfáticos primarios o secundarios. Ven esta otra zona de la misma corteza que no, miren el mouse, que no se encuentran nódulos linfáticos. Están viendo el mouse, miren el mouse, que yo estoy guiándolo. La que está como lisa. Ajá, que no está lisa, pero que no es esta que está aquí adentro, sino es, déjeme yo, para que no aleguen ignorancia, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que nos llevemos bien. Ok, espérense. Eso que yo estoy poniendo acá, esa parte, ¿están viéndola como ahí, ¿la ven? Sí. Esa parte que estoy viendo ahí, que no tiene nódulos linfáticos, es lo que se conoce como corteza profunda o paracorteza. En esa paracorteza encuentro la zona timo-dependiente del ganglio linfático, que se conoce como vénula de endotelio alto. La vénula de endotelio alto es un vaso sanguíneo, vénula de endotelio alto, que se llama así porque en lugar de tener un endotelio de tejido epitelial plano simple, tiene un epitelio, un endotelio que no es endotelio, de epitelio cúbico simple, pues se llama endotelio, vénula de endotelio alto. Alto porque en lugar de ser plano simple es cúbico simple. Como es un vaso sanguíneo, en la adventicia o en la parte externa de su pared adventicia de esa vénula de endotelio alto, que vamos a encontrar cúmulos, muchísima concentración de ¿qué? De linfocitos T. ¿Para qué? Para que esa sangre que entre, esas células que entren a ese ganglio linfático que van a encontrar ahí, van a entrar con antígenos ya marcados. ¿Qué hacen sus linfocitos? Agarran y lo atacan ahí mismo. Por eso se llama zona timodependiente. La vénula de endotelio alto es la zona timodependiente del ganglio linfático, porque encuentro linfocitos T, que cualquier sustancia que pase por ahí, que tenga una sustancia, un antígeno ahí raro, lo va a atacar. ¿Entendieron por qué se llama así? Sí. Bien, entonces eso es la corteza. Ya la médula, ¿ven lo diferente que se ve la médula? En la médula yo no veo nódulos linfáticos, veo esos espacios en blanco y veo como cúmulos ahí de tejido. Bien, la médula del ganglio linfático se va a disponer en dos formas: en cordones medulares, que son esa masa de tejido linfático, miren el mouse, acá, esos son los cordones medulares, y los espacios que no son masas de tejido es lo que se conoce como cordones medulares, que son espacios que están revestidos ¿de qué? De macrófago, de linfocito. ¿Para qué? Para que la linfa que va a pasar por esos senos sean filtradas, sean purificadas. Si hay alguna sustancia que no es útil, que no es del organismo, que es extraña, sea entonces por esas células destruida. ¿Entendieron? Sí. Perfecto. Entonces, antes de hablar en sí de los otros órganos, esa malla reticular es lo que constituye la famosa estroma de los órganos linfáticos, que van a tener estas 4 células. Las células reticulares, que van a producir las fibras reticulares. Las células dendríticas, como los macrófagos, son células presentadoras de antígenos. ¿Qué ellos hacen? Llevan buscando en todo el organismo cualquier antígeno, partícula extraña, lo captan y ¿qué hacen? Van a los linfocitos T, a los linfocitos B, se lo presentan para que ellos hagan lo suyo, se produzcan todas las sustancias para que lo destruyan. Esas son las células dendríticas y los macrófagos. Células presentadoras de antígenos que andan captando, que andan vigilando, que van presentando a las células encargadas de la respuesta inmunitaria. Y las células dendríticas foliculares lo que hacen es, ellos hacen como que no la presentan los antígenos, pero ellos lo fijan, como que lo agarran. No lo puedo presentar porque no tengo esa capacidad, pero me quedo con ello aquí. Para cuando yo vea que viene uno por ahí, se lo enseño. O sea, lo tengo ahí.
para que ellos lo puedan buscar. ¿Entendieron? Las células dendríticas foliculares no son células presentadoras de antígeno. Ellas van a dosar o a fijar esos antígenos ahí que pueden durar semanas, meses, hasta años con ellos ahí. Lo mismo es un ganglio linfático, porque ustedes lo vean. Mírenlo aquí, esta parte del centro es la médula, si ven la imagen, la corteza, con la corteza superficial y la profunda. Miren acá, esto es, alguien tiene el micrófono abierto, ciérrenlo. Esto es ganglio linfático, miren la cápsula, ¿se recuerdan? Esa cápsula se introduce hacia el parénquima. Miren el parénquima aquí, que se dispone, como yo les dije, en una corteza y en una médula. Miren la corteza, aquí vemos la corteza superficial específicamente. Acá, con ese nódulo linfático secundario, miren aquí abajo, ahí podemos más o menos ver, por aquí abajo es la profunda, la paracorteza, donde encontramos la vénula de endotelio alto. Y ya acá de este lado es la médula linfática, donde yo les decía, esa masa de tejido, si ven el mouse, es lo que se conoce como cordones medulares y el espacio como senos medulares. Son lo mismo. Esa es una tinción donde vamos a ver el estroma. Todo eso que ustedes ven de color negro son las fibras reticulares que forman el estroma de los órganos linfáticos. Acá esto es ganglio linfático también. Monitora, ¿qué es ese espacio que hay ahí entre la cápsula y el parénquima? ¿Alguien sabe qué es eso? Fue que se movió la plaquita. ¿Alguien sabe qué es eso? No. Ajá. Déjame preguntando, espérate. No. Joana, no. Elisandra Corporán. Tienen que hablar porque si no hablan no tienen participación. No recuerdo, monitora. ¿Qué yo dije al principio? ¿Qué hace el ganglio linfático? ¿Cuál es la principal función del ganglio linfático? ¿Hacer qué? ¿Filtrar qué? La linfa. Ok, entonces la linfa tiene que entrar por algunos espacios, ¿verdad? Porque no es que se meten así, no. Ella tiene unos espacios por donde ella pasa. Miren las células, como ustedes la ven ahí, dispuesta a que cualquier líquido que entre, ellos la van a supervisar y si encuentran algo raro, lo atacan. Este es el famoso seno subcapsular, que es el primer espacio donde los vasos linfáticos aferentes, son los que llegan al ganglio linfático, van a drenar la linfa ahí, en el seno subcapsular, que se encuentra entre la cápsula y el parénquima. Ese es el famoso seno subcapsular. Eso es ganglio linfático. Esto es ganglio linfático, específicamente la paracorteza. Miren acá lo que yo les decía, la vénula de endotelio alto. Miren cómo se ve ese endotelio. En lugar de ser plano simple, esos núcleos aquí son más o menos esféricos, por lo que es cúbico simple. Esa es la vénula de endotelio alto. Esto es ganglio linfático, específicamente la paracorteza, con las vénulas de endotelio alto. Esto aquí es médula del ganglio linfático, este corchete que marca esa masa de tejido de células linfáticas es lo que conocemos como cordones medulares, y este espacio que está acá es el famoso seno venular. Miren acá, todo eso es ganglio linfático, específicamente médula. Entonces, el paso de la linfa es de esta manera. Tenemos los ganglios linfáticos aferentes, mírenlo aquí arriba, que llegan y van a vertir la linfa, ¿dónde? En el seno subcapsular, que es lo que marca la flecha, es el seno subcapsular. Luego de ahí pasa a los senos corticales, ya están en la corteza. Ahí luego pasan a los senos medulares, que lo vimos aquí atrás, aquí, senos medulares, para salir por el ilium de los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos eferentes. Miren acá, aquí vemos parte. Esos son las vénulas de endotelio alto, pero miren el esquema, miren acá, vasos linfáticos aferentes, la drenan en el seno subcapsular, de ahí pasan a los corticales, y por último a los senos, antes de salir, por los senos medulares, y luego por los vasos linfáticos aferentes, y de ahí salen del ganglio. Claro con eso, ¿tienen alguna duda? Lía, cierra tu micrófono. Luego tenemos, siguiente, el timo. El timo es uno de los órganos linfáticos más grandes.
se encuentran en el mediastino superior, es un vestigio en los adultos, realmente tiene su mayor función en los niños hasta los 9 años aproximadamente. Luego de aquí comienza a involucionar y a llenarse de tejido adiposo. O sea, en nosotros no hay un tejido linfático, no hay un timo tan perfecto como vemos en la imagen, no, ya ahí no. Ahí él se encuentra ya como un vestigio, un poquito que hay. Bien, el timo es el órgano linfoepitelial. Él va a carecer de tanto de senos como también de nódulos linfáticos. No tiene ni que senos medulares ni nada de eso. No tiene seno, no tiene vaso linfático tampoco, y tampoco tiene nódulos linfáticos. Es un órgano parenquimatoso. Su función es producción de los linfocitos T con su educación. Hay la producción de anticuerpos y también la producción de timosina. La timosina es un mediador, un factor que va a favorecer la diferenciación de los linfocitos. Miren acá, esto es timo, miren qué bello. El timo, como yo les dije, es sumamente grande. Este es un timo de un niño, para que no crean que es así que ustedes lo tienen. No, ustedes no lo tienen así. Como yo les decía, es un órgano parenquimatoso. Miren la cápsula, tejido conectivo denso, irregular, que miren cómo se introduce hacia el parénquima y va a formar, ¿qué? Va a formar lobulillos incompletos. Por eso usted ve así el timo y usted cree que tiene lóbulos y que tiene varias cortezas y varias médulas. No, es una sola médula y una sola corteza. Lo que pasa es que cuando esas trabéculas entran al parénquima, van a tomar tanto corteza como médula y se ve así. Un órgano con lobulillos. Bien, la parte más oscura corresponde a la corteza y la parte más clara corresponde a la médula, para que la asocien con los nódulos linfáticos. La parte más oscura es la corteza, donde yo veo esa zona más oscura, es corteza tímica, y donde yo veo esa zona más clara y unas estructuras que veremos más adelante, recibe el nombre de médula tímica. Bien, mírenlo ahí, qué lindo. Eso es timo también. Perfecto. Entonces, en la corteza y en la médula vamos a encontrar unas células. ¿Alguien sabe cómo se llaman las células que encontramos en el timo? Vamos a ver, alguien que no haya hablado. Ya Luis habló. Yo, Daisy. Daisy, ¿usted habló ya, amiga? Ajá. Yo, profe. No, sí, yo hablé. Vamos a ver. No. Lucelis Flores. Lucelis Flores, habla, aparece, estamos. Vamos. La escucha, bien. Bien, se escucha. ¿Cómo se llaman las células? Dígame. No te escuché, cariño. De soporte. Células epiteliales de soporte. Realmente de soporte no, pero epiteliales sí, pero le falta otra palabra de epitelial. Maestra, célula epitelial reticular. Rosemary, no. Silencio. El turno de Lucelis. Vamos. Luceli. ¿No te recuerdas? Ok. Maciel. Ya Maciel. Te lo puedo decir yo, maestra. Gerolin. ¿Quién? Gerolin. Dale, Gerolin, que tú no has participado. Dame. Células epitelios reticulares se llaman. Epitelios reticulares o retículos epiteliales. Esas células reticuloepiteliales van a formar parte del parénquima de el timo. ¿Tú sabes, Gerolin, cuáles tipos son y dónde se encuentran cada una? ¿Cuántos tipos son de esas células? Son muchas. No la puedo decir, mira, son una, y esta se encuentran en tal parte y esta en esta parte. ¿Tú sabes, Gerolin, cuáles son esas? No me acuerdo. Pero Winnie con su Yo que no participo. Yo creo que Rosemary que no ha participado. Espérate. Vamos a dejar el turno a Winnie. A todos van a hablar porque yo estoy llamándolo por la lista. Winnie, dale. ¿Cuáles son? Las tipo 1
Esas están entre el parénquima cortical y los cordones. Ajá. Las tipo 2, estas están en la corteza. Entre la cápsula y el parénquima. Winnie, la Ajá. tipo 1 entre la cápsula y el parénquima, la parte más superficial. Ajá, la tipo 2. La tipo 2 están dentro de la corteza, en la parte Ajá. dentro de la corteza. La tipo 3 creo que están en la médula y creo que también en la corteza. Llegando casi a la médula, en la porción más profunda de la corteza. Muy bien. Entonces las otras, donde yo la encuentro, la otra, la tipo 3, la tipo 4, la tipo 4, la 5 y la 6. La 4, yo no me acuerdo de esa, pero la 5 sí yo me acuerdo. Dímela. Dame ver si me acuerdo de la 4. La 4 en la médula. Ajá. Y la 5 también está distribuida en toda la médula. En la médula, muy bien. Así es, para que puedan entender. La tipos 1, 2, las células reticuloepiteliales, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 se encuentran en la corteza, mientras que la tipo 4, tipo 5 y tipo 6 se encuentran en la médula. Ok, muy bien. Virginia Núñez, ¿cuáles de esas células son las que forman el corpúsculo de Hassall? Que, déjame ver si lo encuentro por aquí. Mírenlo acá, miren qué lindo. Esa estructura en forma de flor que se dispone en la médula. ¿Qué tipo de célula retícula epitelial la forma, Virginia? Ay, yo no me acuerdo. Sí, está. Ok. Ahí estoy. Profe, yo no puedo ayudar a ella. Rosemary, hija, dale. La puedo decir. Rosemary, Tipo 6 se encuentran. la tipo 6. ¿Qué pasa con esas células? ¿Por qué forman esa estructura que se llama corpúsculo de Hassall o corpúsculos típicos? Tú sabes qué es lo que pasa con ella, de que ellas se llenan, que se ven así, intensamente rosadas. Es extra la pregunta, si usted la sabe, si no, no creo que no te voy a quitar los puntos de participación, si no te la sabes. Profe, No me la sé. Ok, vamos con los hombres. Ramón Martínez Rodríguez, dale. No, esa no me la sé. Ok, recuerden que esas células reticuloepiteliales tipo 6 lo que se hacen es que se llenan de queratina, de queratohialina, y se van a disponer así cuando se tiñen con los colorantes convencionales, se ve intensamente. Los corpúsculos tímicos o de Hassall con H, doble E También, y doble E. también, ¿Verdad? Son de o sea, queratina. también debemos de tener en cuenta que esos comparten también las médulas y luego de los lobulillos, ellos comparten las médulas, entonces por eso se convierte en los corpúsculos de Hassall. No, realmente no es por eso, realmente son las células, ellas mismas, la tipo 6, que se llenan de queratina, no se sabe cómo, se llenan de queratina, porque miren esa es la célula, miren el núcleo y miren todo ese citoplasma, se llena de queratina, y al llenarse de queratina se disponen así, como los corpúsculos de Hassall. Para que no lo pongan en el examen como verdadero, los corpúsculos de Hassall no son la zona timodependiente del timo, porque el timo no tiene zona timodependiente, ¿oyeron? ¿Escucharon eso? Perfecto. Sí. Sí. Para que pongan verdadero en el examen. De que los corpúsculos de Hassall son la zona timodependiente del timo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, mis hijos, no, porque el timo no tiene zona timodependiente, porque él es el que educa, el que prolifera, el que hace todo eso con los linfocitos T. ¿Entendieron? Sí, porque eso sería algo como cuestión de lógica. Exacto, sí, pero ustedes en el examen se vuelven locos y pierden la lógica. Entonces, vamos a ver, Omar, ¿por qué tú crees que en el timo tiene que haber una barrera? Una barrera, obvio, un componente hemático, o sea, un vaso sanguíneo, y el timo. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué crees, Omar? Porque, bueno, creo. Como en el timo se educan ¿Crees? los linfocitos T, Ajá. entonces
La educación lo que quiere decir que ellos van a ser capaces, van a ser inmunocompetentes, ¿verdad? Si ellos no son inmunocompetentes, si ellos no son inmunocompetentes, no van a saber diferenciar de lo propio y lo no propio. Entonces, si salen esas células inmaduras, podríamos decir. Inmaduras, exacto, van a comenzar a atacar lo propio, que puede estar saludable, ¿verdad? O no tener una... Entonces van a comenzar a atacar esos tejidos y va a causar problemas, obviamente, como alguna enfermedad autoinmune, qué sé yo. Autoinmune. Sí. Exactamente, excelente, Omar. Por eso se hace esa vacuna, para que no se hagan esas por eso es. inmaduras. Exactamente, excelente. Eso lo vamos a ver no solamente aquí en el ganglio linfático, o sea, en los órganos linfáticos, en el timo, lo vamos a ver en el testículo, lo vamos a ver en el ojo, en lugares donde necesariamente no puede haber un escape, una salida de esas células inmaduras, porque como dice Omar, así mismo, ocurriría una catástrofe, porque ahí andará un linfocito acabando con todo, porque no está educado, por eso es. Entonces, esa barrera hematotímica lo que evita es que linfocitos inmaduros en desarrollo pasen al torrente sanguíneo, que es por donde ellos viajan, para evitar entonces un daño de forma autoinmunitaria. La barrera hematotímica está compuesta por 3 componentes. Bien, el primero, que es la parte hemática, que son los capilares tipo 1, que vieron el lunes pasado, tanto su lámina basal como el endotelio continuo, capilares continuos. Bien. Segundo, los macrófagos, porque los macrófagos están ahí para que si se escapa uno, se lo come. Uno va para afuera, te comiste, te moriste, bye, adiós. Bien, para eso están los macrófagos. Y están el tercer componente, que son las células reticuloepiteliales tipo 1, células epitelio-reticulares o reticuloepiteliales tipo 1, que están ahí. Ellas son como las nodrizas, se le llaman, nodrizas, cuidadoras, criadoras, profesoras, maestras, que están educándolo. Mira, esto tú lo vas a hacer, esto no. Esto tú vas a presentar, esto no. Son ellas las que se encargan de esa educación tímica junto con otras células. ¿Entendieron los componentes? Los repito. Capilar continuo. Ese es el primero. Segundo, macrófagos. Tercero, las células reticuloepiteliales tipo 1. Bien, la educación tímica en su teoría, ustedes lo leen porque no hay tiempo. Entonces, vamos a ver. Miren acá, esto es el órgano, recuerden que es timo. Miren la cápsula, como yo les decía, cómo forma lobulillos incompletos, donde cada lobulillo tiene un pedazo de corteza y un pedazo de médula. En la corteza vamos a encontrar células reticuloepiteliales tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y en la médula encontramos la tipo 4, tipo 5 y tipo 6, las 6 que van a formar el corpúsculo de Hassall, que esa es la estructura que se observa intensamente como forma de una flor, debido a que su citoplasma que es lo que le va a permitir identificarlo, eso es timo. Entonces, el último órgano que tenemos de la noche, y no menos importante, es el vaso. El vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, es un órgano muy friable debido a que maneja mucha sangre. Bien, porque él se encarga de la filtración de la sangre, la hemocateresis, que es lo que conocemos o como se conoce como el cementerio de los eritrocitos. La hemocateresis es el proceso mediante el cual se destruyen los eritrocitos cuando cumplen su tiempo de vida, que son 3 meses. Bien. También producción de linfocitos, como también producción de anticuerpos. La producción de linfocitos como tal no. Bien, sino que están ahí para la respuesta inmunitaria, porque como se producen los linfocitos, para que no se confunda, es en la médula ósea. Y se maduran los B ahí mismo, en la médula ósea, y los T en el... Bien, como ustedes saben muy bien, el vaso no tiene vasos linfáticos. Bien, es un órgano parenquimatoso,
por lo que va a tener una cápsula, un estroma y un parénquima. Ojo con esto. La cápsula del vaso es muy peculiar, porque vamos a encontrar en ella, en la cápsula del vaso, unas células que reciben el nombre de miofibroblastos, que ustedes en Histo 1 se les hablaba de ellas, en tejido conectivo, y le decíamos que son unas células que su morfología es semejante a los fibroblastos, pero en su citoplasma tienen actina que se contrae, como que es una combinación de ambas. Mío, músculo liso, blasto, fibroblasto de esas células que veíamos en el tejido conectivo. Esas células se encuentran ahí por la misma función que tiene el órgano, que es filtrar la sangre. La cápsula, ella, con esos miofibroblastos, ¿qué hace? Se contrae y facilita aún más la filtración de la sangre. Para que ustedes vean qué perfecto es el creador. La cápsula, como un órgano que va a filtrar la sangre, en la cápsula tengo células que van a contraerse para ayudar a esa filtración de la sangre. ¿Entendieron? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Entonces, tiene un estroma de tejido conectivo reticular, con todas sus células y con macrófagos, células reticulares, células dendríticas foliculares, etcétera, etcétera. Ahora, su parénquima, ojo con eso para que no se confundan nunca, el parénquima del vaso se va a dividir ¿en qué? En una pulpa roja y en una pulpa blanca. Ay, monitora, qué difícil eso, no es difícil, ustedes verán. Miren acá, eso es vaso, miren lo que yo les decía de la cápsula. También la cápsula envía tabiques de tejido conectivo hacia el parénquima, y que aquí hay como un arroz con mango, porque yo veo nódulo linfático, monitor, aquí. Wow, igual que la amígdala, igual que el ganglio, sí, hay nódulo linfático, tanto secundarios como primarios. Blanca es todo lugar que está constituido por el nódulo linfático y una arteriola central. En el centro, pero está por los lados. Esas dos estructuras, nódulo linfático más arteriola central, es lo que se conoce como pulpa blanca o nódulo de martillo. Mientras que los lugares donde yo no veo nódulo linfático recibe el nombre de pulpa roja. ¿Por qué roja? Porque ahí encontramos los famosos capilares sinusoidales que van a pasar por ahí la sangre, por eso se ve roja. Sangre, ahí hay sangre. Entonces, la pulpa roja se va a disponer en cordones esplénicos o de Billroth, que la vamos a ver ahora, y donde están los vasos sanguíneos, en este caso son los capilares esplénicos o capilares sinusoidales. Monitora, ¿qué es eso? Vamos a verlo despacio. Esto es vaso. Todo lo que ustedes vean con esos nódulos linfáticos son ¿qué? La pulpa blanca, porque la pulpa blanca se compone, mírenlo ahí para que no leen ignorancia, déjenme acercarse. Mírenlo acá, pulpa blanca. Miren el nódulo linfático y miren esa estructura vascular ahí, que es la arteriola central. Bien, en esa arteriola central es en su pared, en la túnica adventicia, es donde encontramos la zona timodependiente del vaso, que recibe el nombre de vaina linfática periarterial. La vaina linfática periarterial, es la zona timodependiente del vaso. ¿Por qué? Porque como es un vaso sanguíneo, tenemos linfocitos, toda la sangre que pasa por ahí, los linfocitos que están cerca, van a ¿qué? A vigilar, captar y destruir. Bien. Todo esto, mírenlo acá de cerca para que no haya ignorancia, donde yo veo un nódulo linfático, sea primario o secundario, más esta componente vascular que es la arteriola central, recibe el nombre de pulpa blanca o nódulo de martillo. ¿Están claros con esto? ¿Tienen duda? Está claro. ¿Se durmieron? Está claro.
Bien, perfecto. Mírenlo aquí, qué lindo. Esto es vaso del órgano. Miren aquí la famosa pulpa blanca con el nódulo linfático. Y miren mi componente arterial, que es la arteriola central, que realmente debe estar en el centro, pero cuando este nódulo linfático crece, ella se desplaza hacia la periferia de forma excéntrica. Por eso se llama arteriola central, aunque no se ubica en el centro. Bien, esto es nódulo de Marpighi, pulpa blanca. A diferencia, miren todo esto. Esto es vaso, todo lo marca en los cuadros A y B, nódulo linfático, eso es pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca. A diferencia de este. ¿Están viendo nódulos en esa imagen histológica? No. ¿Están viendo nódulo linfático ahí? No. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Del Pulpa vaso, ¿cómo se roja. llamaría? Pulpa roja. Pulpa roja. Vamos a ver quién no haya participado. Vamos a ver. Mayelin, ¿participaste? Yo voy a hacer una pregunta al aire y van a responder quien quiera, porque ya yo todos los supervisé. Ah, no, Jessica de la Cruz. No, Jessica me falta. Jessica. Hola, Jessica. Zoila. Ah, mi amor, ¿tú tienes Jessica ahí? Jessica. Dígame. Duró un momento fuera Ajá. porque el internet me sacó ya. Jessica. Pero tú escuchaste la explicación de vaso, por lo menos. La parte final de vaso. Con la pulpa blanca. Ah, ok. Pues entonces, ¿tú crees que tú podrías decirme qué porción del vaso es esa? ¿Pulpa blanca o pulpa roja? Jessica, para poner tu participación. Así de cerca. Porque según Ajá. entiendo, usted dice, la que tiene el nódulo... No te escuché. Dígame. Dame un segundo, Jessica. Escuché porque se entrecortó. ¿Qué pulpa me dijiste que es esa? Y excúsame. Que no te escuché, que se entrecortó cuando te dijiste pulpa y ahí se cortó, no escuché. ¿Puedes repetirlo? Eso es lo que te estoy pidiendo. Jessica. Ok. ¿Alguien puede decirme qué pulpa es? Pulpa roja. Pulpa roja, le estoy diciendo. Porque no posee nódulos linfáticos. No se le ven. Ok, si no se le ven nódulos linfáticos, se cae de la mata. Es pulpa Además de que se ve que es media roja, no es blanca. Exactamente, mira los eritrocitos, no se ven nada. Eso Pero esos punticos rojos son eritrocitos. Esa es la profesora. Esa es la pulpa roja, muy bien. La pulpa roja, como ya les dije, esa masa de tejido linfático se parece mucho a la médula del ganglio linfático. ¿Se recuerdan que se organizaban en cordones medulares y sistema medular? Aquí recibe otro nombre, pero es lo mismo. Estos cordones se llaman cordones esplénicos o de Billroth. Billroth, Bill y Roth, con doble R-O-T-H. Billroth. Bien, si van al libro van a ver. Cordones esplénicos o de Billroth, que son masas de tejido linfático. Ahí encontramos macrófago, linfocito, células placentas, sino capilares. Los famosos capilares sinusoidales que les explicaban en el lunes en la clase, los tipos 3, lo que tanto el endotelio como la lámina basal tienen grandes poros. Esos son los capilares sinusoidales. Que por ahí es que pasa toda esta sangre y se filtra y se mueren los eritrocitos que están viejos. ¿Entendieron? Ajá. Sí. Ok. Hay dos plaquitas que se las voy a preguntar a personas que yo les pregunté y me dijeron que, yo no sé, monitora. Es para ustedes esas dos plaquitas para que puedan tener su participación. ¿Qué órgano sería este y qué marca, qué se señala el número 1 y el número 2? De personas que yo les pregunté y me dijeron, no sé, monitora. Pues yo dije algo después. Número 1 y número 2. Dígame. A la 1, la que se acabó casi, señor, ya. Nadie quiere esa plaquita. Bueno, pues yo las llamo.
se los llamo voluntariamente. Antonia, que has salido y entrado varias veces, dice que por tu internet, pero Antonia, dime, que tú cómo saliste y no te pude preguntar. Antonia Medrano. Es que eso no parece vaso. Antonia. No voy a llamar mucho, señores. Ahora tengo un poquito mal internet, pero después sigo bien. Ok, Antonia, esa plaquita, ¿qué órgano sería? ¿Y qué marca o qué señala el 1 y el 2? Ajá. No le sabría decir, ¿no? No le Ok. sabría decir, ¿no? Carla Jiminián. ¿Qué plaquita sería esa? ¿Qué órgano sería este? ¿Qué marca la 1 y qué marca la 2? Carla. Sería un ganglio linfático. Ya me sacó esta vaina. Ok. El ganglio linfático filtra sangre. ¿Qué es eso que tú ves? El ganglio No, entonces, ¿a qué te hace alusión? Rojo. Rojo igual a ¿qué? A sangre. ¿Qué órgano sí. que filtra la sangre? ¿Qué órgano no? Es que Maldita sea. Capilares esplénicos. esplénicos, muy bien. Y ese 2 que marca que no hay, ahí no hay espacio, sino una masa o un cúmulo de tejido linfático, ¿qué nombre recibe el que marca el 2? Ajá. Carla, el 2, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué porción es? ¿Alguien sabe de ustedes, chicos? ¿La 2 qué marca? Ajá. No, yo creo que marca eritrocito. Nadie. Yo creo que marca eritrocito. Yo creo que marca eritrocito. Según veo. Tiene que ser la pulpa roja. Tiene que ser la pulpa roja. Los capilares sinusoidales. Ok, vamos a ubicarnos. Miren la plaquita todos en su pantalla de su computador o de su celular. Dijo Carla muy bien que el órgano es vaso. Dijimos que el vaso, su parénquima, se divide en pulpa roja y en pulpa blanca. Descartamos que era pulpa blanca porque usted no está viendo nódulo linfático por ningún lado. No hay nódulo linfático, al contrario. Hay unos espacios que están llenos de sangre y hay entre ellos como unos cúmulos de tejido. Los espacios en blanco que tienen sangre dentro, que marca el 1, son los capilares sinusoidales o capilares esplénicos. Los 2 es la otro componente que forma la pulpa roja. ¿Cómo se llama? Ya, Willy Consuegra. Creo que son los cordones de Bilbrook. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, mamá? Willy Consuegra. Ah, sí, Willy, tú participaste. Muy bien. Los cordones, exactamente, los cordones esplénicos o de Bilbrook. Eso es, muy bien. Ya terminamos la clase. La plaquita que están ahí para el test, la voy a poner parte para que la vean, para que la tengamos en la participación. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta el momento del sistema linfático?
No, No, todo claro. Bueno, lo esencial se les explico. Realmente es una sección buena que para Dios. equipo que les estudien para que los próximos temas aquí no hable y el que nunca diga nada no crea que va a tener próxima clase. Hay que describir plaquitas, hay que dejarse guiar, ¿entendieron? sí, Sí. Entonces, yo voy a pedir que, bueno, vamos a poner, bueno, sin 8 voluntarios, de las otros 8 voluntarios diferentes que no participaron en las plaquitas de cardiovascular, para asignarle, hagan la lista por el grupo donde está la doctora Nicole, pueden escribir por ahí. Por ahí vamos a escribir los nombres de aquellas personas que quieren participar con las plaquitas del linfático. Se les van a asignar mañana para que, pues ahorita, más tarde, se les va a asignar hoy para que en el transcurso de mañana, del sábado, del domingo, puedan enviar. ¿Entendieron? Que es una cuestión de 2 o 3 minutos. Sí. ¿Entendieron? Monitora, una pregunta. Los que teníamos plaquita del aparato cardiovascular, o sea, lo que faltamos tenemos que enviarla con la plaquita que nos tocó. Exactamente, pero vamos a hacerlo por orden. Ah, ok. Entonces también Sí, vamos a enviarlo. Vamos a terminar. ¿Para qué yo tengo ese internet entonces? Yo no entiendo.